integral para ir investigando temas que preocupan a la ciudadanía. A veces no nos enteramos que se han debatido y otras creo que hay que insistir en el debate, y para eso hemos invitado a dos abogados. Siempre los abogados están casi en todos los momentos de la vida diaria, ¿no es cierto? No solo porque son los que pueden administrar, defender, acusar, en definitiva, administrar el tema del pacto social, que son las leyes, principalmente de la Constitución. Entonces, desde este punto de vista les vamos a plantear que hemos debatido sobre todo en estos días los ecuatorianos a propósito de las declaraciones del defensor público, varias formas y tipos de delitos. Se dice que las cárceles están llenas y claro, se puede explicar por qué, y ahí viene la aplicación de la nueva judicatura, pero también hay un tema que se viene debatiendo, que es el tema de la corrupción. Por lo tanto, la corrupción un poco enfocada desde el sector público. Para eso entonces están con nosotros Felipe Rodríguez y Stalin Raza, a quienes les agradecemos por compartir sus conocimientos, y el primer planteamiento sería el análisis de lo que dijo el defensor público. Stalin, como abogado, ¿qué mensaje le deja el señor defensor público, que dice, miren, las penas están exageradas y es por eso que se llenan las cárceles? Uno reflexionaría, entonces no, además de que hay delitos, se están llenando las cárceles con más tiempo del que se podría hacer, o cómo analizamos esto. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, buenas tardes. Felipe, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el defensor público en el tema de la desproporción de las penas. Creo que el defensor público se ha demorado 9 años en darse cuenta, 5 desde la vigencia del Código Integral Penal. Y sí, efectivamente, más allá de lo que dice el defensor público, mi crítica central es al todo el sistema punitivista con el que se está enfocando el Código Integral Penal. En el tema de la graduación de las penas, evidentemente hay una desproporción. Está claro que quienes redactaron el código, quienes lo propusieron, no analizaron cómo se ponderan, cómo se miden los quantums de las penas de manera técnica, y por eso tenemos estas distorsiones de que para delitos, si se quiere llamarlos de alguna manera menos graves, existen penas altas, y para delitos que podrían considerarse graves, penas reducidas. La posibilidad excesiva de permitir el procedimiento abreviado facilita esta situación, habría que revisar eso. Pero más allá de aquello, hay que revisar también, por ejemplo, cosas que yo creo que son más de fondo, como la amplitud, la vaguedad, la apertura de los tipos penales que permiten que los jueces interpreten cualquier cosa. Entonces, me parece que uno de los desafíos que tiene la próxima legislatura es hacer una revisión integral del Código Integral Penal. Así es. Felipe, gracias por venir nuevamente. Entonces, claro, si es una parte de que el juez puede interpretar, más este elemento abreviado que a veces no terminamos de entender bien el resto de ciudadanos, ¿por qué lo abreviado? Claro, cuando uno piensa en un juicio de 4 años, dice, sí, o sea, ¿cómo disminuimos para que la justicia sea justicia en 4 años? Y hay abogados expertos en además alargar para que no se termine con una sentencia. Estos elementos, ¿cómo deberían ser administrados partiendo de lo que dice Stalin también? Claro. El asunto con el procedimiento abreviado es que en realidad lo que se tiene un mal concepto de lo que es el proceso abreviado o el procedimiento abreviado. En realidad lo que se busca es que la persona acepte los hechos fácticos y que se le imponga una pena. Normalmente es 1/3 del mínimo de la pena. Pongamos un ejemplo, si la pena va de 7 a 10 años, porque el 10 años es el límite. Si supera la pena eso, si la pena es, por ejemplo, de 10 a 13, ya no se puede acceder a un procedimiento abreviado. Se le podría poner, por ejemplo, 2 años, 4 meses de que es el mínimo. Que sería 1/3 del mínimo. Es 1/3 es decir, del uno mínimo. negocia. El juez en realidad no debe interpretar nada. El juez lo único que debe hacer es verificar si se cumplen los requisitos. Por ejemplo, que no sea un delito de agresión sexual, pongamos un ejemplo. Si es que es un delito, pongamos el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el cual el juez verifica, y si es que él verifica y solo se verifica que se le cumplen los requisitos, que la pena no supere cierto número de años, pero además que existe un acuerdo entre el fiscal, ojo, entre el fiscal y el procesado de la pena y de admitir los hechos, el juez lo que tiene que hacer es dar paso.
Y quien decide la pena en realidad, que este para mí es un caso curioso, es una triangulación, no es del juez, sino es del fiscal y el procesado. Y cuando se cumplen los requisitos del juez dice, muy bien, apruebo la pena a la que ustedes han llegado. Con esto, ¿qué se hacen? Yo, más que diría se ahorran un proceso largo, yo diría que el procesado se ahorra una pena larga. Claro. Y también, yo me atrevo a decir que también existe desconfianza en nuestra justicia. Claro, a ver, Felipe, pero ahí hay una cosa. Uno dice, yo me pongo de acuerdo con el fiscal, que es el que me va a acusar. Y fijan ellos el delito, no debería ser el juez el que diga el delito por el que se le va a juzgar es este, y sobre este se pueden poner de acuerdo. Es decir, porque si no el juez está aparte y es una oficina, entonces la fiscalía donde hay que resolver. Se entiende que normalmente los procesos o los procedimientos abreviados se dan cuando hay una formulación de cargos. Es decir, yo ya sé qué cargo me están imputando. Por ejemplo, me están imputando una asociación ilícita. Yo ya sé que me voy a defender de esto. Y dentro de este procedimiento es el fiscal y el procesado quienes se pondrán de acuerdo. Y sí, a la final, el juez lo único que hace es dictar sentencia sobre la aceptación de hechos fácticos y los elementos de convicción que aporta. Poner por escrito el acuerdo. Y eso ya es una sentencia. Ahora, yo también muchas veces me pregunto, para mí es un tema de desconfianza en la justicia. Hay muchas personas que dicen, muy bien, y conozco muchos casos, soy inocente, pero no confío en la justicia. Y voy a estar 10 años tras las rejas, mejor me voy 2. Me voy 2 porque a pesar de que soy inocente no creo en el sistema. No creo en el sistema y me voy por el camino más fácil. Entonces no hay justicia. Vivimos, a pesar de lo que nos digan, yo escucho a los integrantes del Consejo de la Judicatura decir que estamos en el mejor momento de justicia en el país. Eso tienen que preguntarnos a los que litigamos. Capaz que ellos están en su mejor momento, porque están en el Consejo. Sí, yo siempre, tienen chofer, tienen guardias. Quienes están en el Consejo de la Judicatura han pisado juzgados únicamente para inaugurarlos. Ya. Jamás han puesto un escrito, jamás han litigado. ¿Usted cree que ya la doctora, que ya estuvo en el Consejo en el primero, ¿no? Tania Arias, ¿nunca han litigado? ¿No? Pregúntenles cuántos clientes han tenido, cuántos procedimientos abreviados han hecho como abogados, cuántas veces han tenido que ir a lidiar con funcionarios públicos, con amanuenses, con secretarios, cuántas veces han tenido que ir a rogar porque te emitan la boleta de excarcelación. Es decir, quienes deberían administrar el aparato de justicia son personas con experiencia en el día a día. Por supuesto necesitamos doctrinarios, necesitamos filosofía también de cómo debe funcionar la estructura. Pero necesitamos gente con experiencia, porque al final el objetivo yo creo que de todo profesional es acercar la teoría a la práctica. Y vivimos una realidad en donde la teoría y la práctica son dos mundos absolutamente diferentes. Stalin, entonces el Código Integral Penal lo que nos ha permitido este rato, hasta ahora, ya no solo las declaraciones del defensor público, que es una figura creada además para que pueda actuar. Claro, a veces dice, oiga, si están tantos presos que usted no los ha defendido bien, o cómo volver a hacer. Tomando en cuenta, Felipe dice, a ver, necesitamos un Consejo de la Judicatura que tenga menos filosofía, más realidad, pero también un código que usted decía, hay que reformarlo integralmente, ¿o cómo? Sí, antes yo quisiera decir algo más sobre el procedimiento abreviado. Yo tengo objeciones también de tipo constitucional con eso, que no son mías, son objeciones que se las ha debatido ampliamente. Dos, a saber, una, el tema del principio de inocencia. Cuando uno acepta, aunque sea los hechos, aunque sea la plataforma fáctica, evidentemente uno mismo está puesto en cuestión con la presunción de inocencia. Y dos, el tema de la delación. ¿Sí? Porque quienes acceden, principalmente en casos de corrupción, que creo que ya vamos a aclarar aquellos, en los casos de corrupción y de grandes casos de corrupción, quienes acceden a acogerse a los procedimientos abreviados gracias a esta aceptación de 10 años de pena para abajo, son delatores, se convierten en delatores y la delación en el país resulta que se premia. Claro. Y entonces habrá que mirar cuáles son las condiciones en las que estos delatores o testigos estrellas, testigos protegidos que van a ofrecer información a la fiscalía, cuáles son las condiciones en las que negocian con esa fiscalía y cuál es la veracidad de los hechos que aceptan. Claro. Porque eventualmente se pueden estar beneficiando a los vivos, ¿no? Algo, claro. Al más vivo de una organización criminal. Exactamente. Pero yo les diría, entonces, Stalin, si esto de la delación, o sea, del delator beneficiario estamos premiando, como usted dice, al que rompe la estructura. Y alguien diría, de alguna manera hay que romperla. ¿No es cierto? Eso facilita el trabajo para el fiscal, pero elimina al juez
en términos como Felipe nos ha descrito de simplemente ratificar un acuerdo. Lo que pasa es que hay que mirarlo en dos dimensiones. Ya. Desde el punto de vista de la pertinencia, la legitimidad de ética que tiene el tema de la delación. No se puede, un sistema jurídico que se pretende justo no puede basarse en conseguir resultados favorables vía procedimientos injustos, antiéticos, como la delación, primero. Y lo otro, desde el punto de vista práctico, evidentemente habrá que mirar si esa participación de los delatores no distorsiona las finalidades del proceso. Porque generalmente esta suerte de acuerdos prontos a los que se llega con la Fiscalía, lo que hacen es distorsionar el propósito real que debería tener tanto la Fiscalía como los jueces, que es identificar la totalidad de la participación de ese hecho Pero delictivo. algunos incluso dicen, se ponen de acuerdo en juzgarle con la tipificación del delito el más pasable, el que menos sentencia puede tener. Pero por supuesto, porque el imputado, para negociar, deberá ver cuáles son sus beneficios, ¿no? Entonces, me parece que Es demasiada televisión. Han visto muchos los procesos norteamericanos, pero que son más o menos unos procesos de película, ¿no? Sí, me parece que pasa un poco por lo que dice Felipe. Son gente quienes diseñaron el sistema que nunca litigaron. No saben en realidad en el día a día cómo funcionan los angelitos que son acusados en la justicia penal, ¿no? Claro. Felipe, entonces, si es que esto, ya sumamos dos cosas. Primero, hay una legislación que no es muy real, que está en la filosofía, sí, pero que no es real. Y segundo, la desconfianza que usted mismo señalaba en la justicia. ¿Hay que desmontar nuevamente la justicia para reinaugurarla o cómo de lo que tenemos, con edificios bonitos, con todo esto, logramos que las personas que usan esos edificios, que usan esas máquinas, comiencen a aplicar la ley? Yo creo que usted decía algo importante y es, vemos o no mucha televisión. Yo soy de los que defienden, no sé si Stalin está en la misma línea, que nuestro sistema es bastante parecido al anglosajón. Lo que pasa es que no tenemos jurados. En la figura del procedimiento abreviado, antes tenemos también algo que se llamaba la suspensión condicional del proceso. Todas estas figuras son un derivado de lo que es el plea guilty, o guilty plea, como le dicen algunas personas. Nuestro proceso oral y dispositivo es muy similar a ciertos parámetros de litigación oral que se maneja en los Estados Unidos. Y nuestro Pero sistema, falta el jurado. nos falta el jurado y son 3 jueces los que terminan juzgando. En un procedimiento abreviado es un juez normal, no se hace ante el juez de garantías penales, quien no es el juez llamado a juzgar, sino únicamente llamar a juicio en caso que tenga que hacerlo. Y sí, es decir, hay muchas veces que la ley se torna inaplicable, pero muchas veces es aplicable, pero es aplicada por las personas incorrectas. Tenemos que ver, tenemos edificios, y eso hay que admitir. Antes era humillante ser abogado y tener que litigar en pasillos. El edificio Benalcázar 1000, por poner un ejemplo. Uno litigaba en el pasillo o en el archivo entre expedientes. El juez tenía que buscar una sella pica. Esto antes del actual Consejo de la Judicatura. Hoy el litigio es más digno. Es decir, tenemos salas de audiencia que parecen salas de audiencias de película. Y eso es muy bueno. Pero no es la justicia que nos prometieron. Porque la justicia que nos prometieron no era solo de infraestructura, sino también de cerebros, sino también de cabezas. Sin presiones, sin meter la mano en la justicia. Y eso nos lleva además con conocimiento, ¿no? Porque uno revisa lo que están haciendo algunos fiscales en provincias y sin ser abogado uno dice, oiga, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está presentando? Totalmente, es decir, y eso se ve. Y esto nos lleva y nos deriva a una realidad histórica, yo creo que del mundo. Y esto también nos permite retomar un poco lo que pasa con el defensor público. Acabo de venir en este momento de una cárcel y veíamos quiénes son los que están en las cárceles. Siempre, vaya cualquier otro abogado hace 60 años atrás, va a encontrar los mismos rostros, la misma forma de vestirse, la misma forma de caminar y la misma mirada. Porque quienes están en la cárcel, lastimosamente, son los más pobres. O, como dicen algunos autores, son los más tontos. Los alemanes dicen que el derecho penal es para los pobres. Aquí podríamos decir que es para los de poncho, y eso se ve. ¿Quiénes están llenando las cárceles? ¿Por qué tipo de delitos? Por delitos contra la propiedad. Muchísimos por asociación ilícita, que es un tipo penal que se aplica cuando el fiscal no tiene ni idea de por qué delito condenar. Y dice, se asociaron para delinquir. ¿Para delinquir cómo? No sabemos. Y son ellos los que están llenando las cárceles. Pero ahí el defensor público debería entonces aclararle al fiscal, a los que están acusando, de qué delitos se les puede defender. Es decir, por ejemplo, el tema de la asociación ilícita, que es un tema importante que debería ser tratado extensamente. La asociación ilícita es un concierto de voluntades para cometer delitos
contra la propiedad o contra las personas. Por ejemplo, yo me asocio para cometer un magnicidio, Claro. me asocio para matar a alguien o para robar vehículos. Pero como no pueden probar absolutamente nada, se asociaron con la idea de delinquir. Y de estas personas están llenas las cárceles. Y la pregunta es, ¿en realidad eso elimina la delincuencia, consigue sus objetivos? Y eso nos lleva también al tema de la corrupción. Claro. ¿O hay temas mucho más graves? Y volvemos también al tema de la aplicación de la justicia y la aplicación de la justicia social, que no es esta que se administra, sino cómo logramos que la sociedad brinde oportunidades a todos. Así es. ¿no? Y aquí se lucha contra la delincuencia de forma incorrecta. En lugar de decir eduquemos a los más pobres, es metamos a las cárceles a los más pobres. Y yo me pregunto, los verdaderos delincuentes, ¿por qué jamás los vemos en las cárceles? ¿Por qué? Porque no son los pobres, porque son los que no se pueden pagar un buen abogado, son los que cometen los errores de siempre y son los que no están protegidos por el sistema. Claro. Y hay algunos pobres, Stalin, que han llegado al poder público. Algunos, me consta, con sacrificio de estudios, de todo, pero que se han vuelto potentados en el ejercicio de la cosa pública, ¿no es cierto? De haber llegado a la legislatura, de haber llegado a algunos. Los vemos distintos, hasta en sus formas de ser, en todo, ¿no es cierto? Y algunos podríamos decir bien, que avancen, pero otros nos hacen pensar, oigan, con lo que ganan, ¿será posible todo eso? Y claro, y ahí estaba revisando un tema que se decía, una empresa criminal conjunta. ¿Cómo explica ese concepto que usted quiere manejar, Stalin? Y ya pasándonos de esto de las cárceles a los delitos que podríamos perseguir y que son la base a veces para que los más pobres estén en las cárceles y estos otros sean gobernantes. Sí, en estos días y conforme vaya pasando el tiempo, lo que vamos a tener es la constatación, gracias a disputas internas de la gente que está hoy en el poder y demás cosas, que por eso se han dado los principales casos que han salido últimamente de corrupción y van a seguir saliendo. Vamos a comprobar simplemente una intuición que ya teníamos, y que es que la corrupción es sistémica. Ya. Si la corrupción es sistémica, la única forma de luchar contra la corrupción es también a través del sistema. El derecho penal ha propuesto para eso algunas teorías que buscan sancionar a este sistema delictivo que puede estar bien en la corrupción o puede estar en el crimen organizado o puede estar en la violación sistemática de derechos humanos, la lesa humanidad, en fin. Estas teorías sirven para que no sean simplemente sancionados los ejecutores directos, los que firmaron los contratos, los que pasaron el documento, los que se saltaron el requerimiento, sino los de información, beneficiarios también, sino todo el sistema. Tradicionalmente el derecho penal ha visto la responsabilidad como la responsabilidad de un individuo y se ha basado en la sanción a ese individuo, pero después de los crímenes de Nuremberg y más todavía en los años 60, se ha ideado ya estas teorías que buscan un criterio de imputación sistémica, donde responde, para saber que no es solo uno el que ha donde hecho el responde delito. desde la cabeza de la organización hasta el engranaje más pequeño que participa en esa organización. Porque si no, no puede pasar, que acá escuchamos que ya se está acentuando la teoría de los errores de buena fe. Claro. Y los errores de buena fe se dieron precisamente porque, además, y esto por boca de los propios equivocados de buena fe, por las presiones de la premura de hacer las negociaciones. Entonces, bueno, Pero entonces ¿quién presionó? exacto. ¿Quién dio las directrices? ¿Quién dio las órdenes? A pesar de que no firmó los contratos, Claro. ni firmó los documentos que materializan Pero los y ahí delitos. van a exigir y vamos a ver, como decía Felipe ahí, que no van a poder probar que les presionaron. No, es que los criterios que maneja el derecho penal para hacer esas inferencias son mucho más sofisticados. Ya. Se llaman dominio por organización. Quien tiene el dominio de la organización, quien tiene la capacidad de injerencia absoluta sobre sus subordinados, responde por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer sus subordinados. Claro. Y eso es lo que tiene responsabilidad. y eso es ahí. lo que tiene que empezar a analizarse una vez que la historia coloque en el momento determinado a la gente que tiene que ser procesada. Una cosa que un poco, diría yo, describe la impunidad, que es que alguno termina siempre juzgado, quizá el que menos puede pagar, el que menos se ha ganado en la comisión de ese delito, pero nunca recuperamos la plata de los que actuaron para delinquir, en el caso público sobre todo, ¿no es cierto? O sea, se llevaron, digamos, $1.000 millones y alguien va a parar preso 10 años. ¿Y los 1.000 millones? Bueno, hoy viene el concepto famoso de la reparación integral. Y en la reparación integral
desde siempre la indemnización de daños y perjuicios como resultado del delito, pero hoy más que nunca el tema de la reparación integral en su conjunto, que tiene no solamente una dimensión, porque la pena no solamente puede tener una dimensión retributiva ni solo preventiva, tiene que comunicar algo, tiene que tener algún símbolo, tiene que significar algo para la sociedad. Y esa reparación integral bien podría también, aparte de la condena, indemnización de esta gente, de la repetición que deberá hacerse a futuro, desde luego también enviar un mensaje simbólico de que la impunidad no queda así, de que los delitos no se quedan impunes. O sea, la sociedad tiene que entender algún rato de que si se forma esta organización criminal, un rato van a tener que pagar, más tarde o más temprano. Desde luego, y estas teorías lo que nos permiten también es evitar, por ejemplo, casos como los que se empiezan a ver de aquel chivo expiatorio que decide asumir la responsabilidad absoluta de sus actos porque ya entró casualmente en negociaciones con la fiscalía o con alguien más para tener una sanción pequeña y terminar el problema ahí. No, la teoría que mira la imputación del sistema no se preocuparía solamente de él, se preocuparía de todo el sistema. Y esto, Felipe, esto que nos acaba de decir Stalin, está previsto en nuestra Constitución, que nos dicen los garantistas sabían que estaban poniendo algo en la Constitución justamente para poder hacer estas cosas. ¿Cree usted que llegue así a tan alta la organización? Yo concuerdo con que la salida jurídico-penal es definitivamente la que nos plantea en este momento. Es decir, ese es el camino. Ahora, yo creo que el sistema nos plantea además muchísimos problemas. En temas penales, la complicidad de la Contraloría, por poner un ejemplo, que es un tema preocupante. Contraloría, a mí me alucina revisar los informes de Contraloría, porque concluyen siempre que se incumplió el contrato, que hubo mala fe, que desapareció dinero, que contablemente no se puede justificar, pero cuando son ciertas personas las que estaban atrás, no hay indicios de responsabilidad penal. Por lo tanto, no hay cómo tocarles. Y no hay cómo tocarles porque tenemos resoluciones que nos establecen que si es que no tenemos un informe con indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, no hay cómo procesarles por peculado. Es decir, el sistema les está protegiendo. Y el único llamado a darnos las herramientas de combate, que es la Contraloría, es cómplice de absolutamente todo. Y esto nos lleva a mayores problemas. Cuando uno piensa en corrupción, uno solo piensa en dinero. Muy bien, con el poder lograron distraer $1.000 millones y es un problema. El Ecuador está viviendo un problema de corrupción paralelo al monetario, porque corrupción es corromper, el verbo es corromper. Yo puedo corromper a alguien moralmente, yo puedo corromper y podrir de muchas formas. Una de esas es el tráfico de influencias, delito que existe. Hay muchas veces que nadie se beneficia económicamente de nada, pero como cuando en justicia... Pero que se afectan derechos de otros. Como cuando en justicia existe un órgano que es el de transparencia del Consejo de la Judicatura, el encargado de presionar a jueces. Es decir, los llamados a que haya transparencia son los encargados a que no haya transparencia en la práctica. Ahí vemos la diferencia de teoría y práctica. Y una forma de corrupción es la llamada telefónica. Y decirle al juez, si usted no falla de determinada manera, le vamos a destituir. Eso también es corrupción. Pero Felipe, entonces, hay una carta, un memorándum circular del secretario jurídico de la presidencia que dice que está prohibido sentenciar en contra del Estado, y los jueces la han cumplido. Esa es una forma de corrupción que estatal. ¿Cómo la denominaría usted? Es una corrupción antidemocrática. Y la voy a calificar así. El tema para que tener democracia es separación de poderes. De ahí deben nacer, más que poder del pueblo, más que nada es, muy bien, el ejecutivo, el judicial y el legislativo son diferentes. Cuando tenemos un sistema en que todos son el ejecutivo, y nos quieren decir que no hay corrupción, que no hay presión y que todos son independientes, porque esa es la voz oficial, pero cuando vivimos del día a día y hablamos con los jueces, hay muchas veces que los jueces a los abogados, no sé si están en la pasado, nos dicen, ve, tú tenías la razón, pero mira, por mensaje de texto me dijeron que me van a destituir. Este tipo de cosas suceden, y suceden todos los días, y también es una forma de corrupción. ¿Cuál es la solución? Tenemos un artículo que se llama tráfico de influencias y que está sancionado. Las personas tendrán que irse presas. ¿Cuál es la estrategia? Asócialos contigo. ¿Cómo? Por ejemplo, en temas policiales, le he dicho muchas veces a un policía que le ponga drogas en la cárcel a una persona para cuando ya le toque salir, le hagamos una redada y no salga.
Este policía podría denunciar, pero resulta que ya lo ha hecho 5 o 6 veces Claro. y es cómplice de todo y no va a Hay denunciar. un sometimiento entonces por esta complicidad Todos que son hicieron. cómplices del sistema. Por lo tanto, entre los que forman parte del sistema no se quieren delatar, porque ya han incurrido en estos problemas. Entonces, hay que ver este problema de corrupción. Y aportando lo que dice Stalin, por supuesto, es decir, dejemos de sancionar en los temas, por ejemplo, corrupción monetaria, cuando tenemos un sobreprecio. ¿Quién es el que firma? Al que le ponen a Hay firmar. dos, Pero siempre es al que le hacen ¿Y el firmar. que pagó? El que se beneficia nunca firma. Y hay que empezar a entender muy bien bajo el mando de quién estabas. Él tenía que supervisar o no tenía que supervisar tus actos. Y empezar a tener también y analizar un delito de estructura para poder llegar a las cabezas. Porque si queremos una justicia penal en la cual nos comamos a los peces flacos y dejemos libres a los peces gordos, llegaremos a la única conclusión, Claro. que hay todo menos justicia. Vamos a volver en 1 minuto y medio con Felipe Rodríguez y Stalin Raza para tratar el tema de la Contraloría, que no quería dejarlo pasar, porque creo que es importante, porque yo he escrito, yo he dicho también públicamente que si hay algún chico silencio en estos momentos se llama Contralor General del Estado. En 1 minuto y medio regresamos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y claro, uno diría, la ley es la que nos permite tener a todos los derechos, o sea, es realmente la aplicación de esa ley por gente correcta que nos va a permitir tener una vida más o menos del pacto social, que suelo decir yo con el tema constitucional. Stalin, planteando ya el tema de la corrupción, va a ser motivo de esta campaña electoral. Felipe ya nos decía que él alucina cuando lee algunos informes de la Contraloría, que son a través de los cuales se puede juzgar a los que están llevando en sus manos la administración de la cosa pública. ¿Cuánto importa entonces que un contralor no dependa de una mayoría gobernante? Bueno, lo que decía Felipe hace un momento, el tema es división de poderes. Ya. O sea, aquí, si no hay un poder que controle al poder, todo es un poder único. O sea, por eso tenemos expresiones como la cándida, pero no tan ingenua expresión de la vicepresidenta de la Asamblea que decía, en el Ecuador existe solamente división de funciones, pero el poder es uno solo. Y no va por ahí. Pero sí, por pero supuesto, tienes razón. Pero claro, en los hechos tiene razón, o sea, en el ser tiene razón, en el cómo deberían ser las cosas concepto y cómo está debería completamente ser. equivocada, Claro. porque eso es el fin de la República. Digo, para usar la propia frase del asesor jurídico de la presidencia, esto es el fin de la República. Cuando no hay división de poderes, eso es lo que pasa. Y por supuesto que es alucinante la participación de la Contraloría cuando vemos casos donde concluye que existieron problemas en la contratación, que existieron perjuicios al Estado. Y sin embargo lo que se termina haciendo es recomendaciones de tipo administrativo y cuando más, glosas de tipo civil. ¿Y dónde queda entonces el delito? Porque el Código Penal nos dice antes, dentro del peculado, hoy dentro del tráfico de influencias, que el conceder contratos violando disposiciones legales o reglamentarias es delito.
Stalin, pero es un momento especial en el Ecuador. Se ha hablado de la ley de transparencia, de un montón de normativas que los funcionarios públicos pierden el tiempo llenando formas y sistemas, ¿no es cierto? Que se supone todo está en línea. O sea, quiere ver el proceso tal, entra y ve el proceso. Es mucha televisión también, porque no se puede ver el proceso. ¿Qué hacemos? ¿Podemos simplificar la administración pública para que la responsabilidad sea más clara? Sí, todo proceso enredado, burocrático, es proclive para la corrupción. Donde hay un problema, hay alguien que lo facilita. Y si hay alguien que lo facilita, pone tarifa por esa facilidad. Entonces, sí, efectivamente, desconcentrar, agilizar, reducir la carga de complicaciones burocráticas, por supuesto que ayuda, pero no es el punto más importante, digamos. El punto más importante está en la transparencia. Y la transparencia pasa, por ejemplo, en temas como los que hoy se están discutiendo de la subasta inversa de los medicamentos. Sí. ¿Dónde está la transparencia cuando se conceden los contratos por precio sin que antes las empresas que están postulando esos precios hayan demostrado que tienen los registros sanitarios? Después de eso, ¿cuál es el control de calidad posterior que tiene que hacerse a los medicamentos que le están dando a la gente? Ya van a proveer. Porque claro, todo populismo falsifica los mejores y los más sanos deseos de la gente. Entonces la gente dice, qué bien, en el Hospital del Seguro nos dan medicamento gratis. Viva el gobierno que nos da medicamento gratis. Y resulta que el medicamento que le dan gratis no tiene el medicamento. Tiene cualquier cosa menos el medicamento. Entonces, en realidad lo que se está haciendo ahí es perverso, porque eso es un asesino silencioso. Se está matando a la gente a la que se le da algo que es supuestamente medicamento que no le va a curar. Por el contrario, le va a degenerar su enfermedad. Pero eso podría ir, ¿en qué sentido? En el Código Integral Penal, por ejemplo. Bueno, no hay. El delito, por supuesto, está. El tema de la subasta mal hecha, el tema de la adquisición de productos. ¿Podría haber ahí una empresa para delinquir? Porque hay un concurso de asociación. ¿Sí? Ahí hay lo que se conoce como un concurso de delitos. Tanto los delitos en contra de la administración pública, por el deficiente proceso de contratación, cuanto los delitos en contra de la salud pública, porque a la gente se le está dando medicinas que no son tales. Pero la ministra de Salud decía el otro día en un canal, pero permítanos ver cuando nos entreguen los medicamentos y cumplen. Lo que pasa es que ya tiene un informe. En el caso del medicamento, de uno de los medicamentos que hoy se está discutiendo, tiene un informe preliminar, por supuesto, que le dicen lo que hemos analizado no es el medicamento que se supone que es. Y hoy están haciendo un proceso administrativo que después va a terminar diciendo que sí lo es. Entonces, bueno, por eso es lo que decía Felipe hace un rato. La credibilidad no solo se ha perdido en la administración de justicia, sino también y fundamentalmente en la administración pública. Porque ¿quién de los pacientes que recibe ese medicamento va a estar seguro, va a tener confianza de que efectivamente pasa antes por una oficina de análisis para ver si es o no lo que el arsenal terapéutico que le ofrecen es el que debería cumplir los requisitos, ¿no? Pero por supuesto, y luego la funcionaria pública, la ministra de Salud, parecería que estaba en condición de abogada de los laboratorios que han sido adjudicados del proceso. Porque claro, les daba todo el beneficio de la duda, les decía que está en un proceso administrativo, que no podía pronunciarse, que además habría que mirar si tienen o no tienen los registros sanitarios. Pero el rol de ella no es el de defender a los laboratorios, es el de defender a los pacientes, es el de defender a los usuarios. Y para eso de controlarlos a los laboratorios y al proceso de subasta inversa. Felipe, el Contralor nos ha dicho que él ha presentado más de 1.300, 1.400 casos. Uno revisa y se encuentra que hay problemas con lo que eran antes los colectores en los colegios, que hay algún tema de municipios, y a medida que van avanzando en la institucionalidad, el delito o la percepción, no sé, digamos, o lo que descubrió la Contraloría parece que va aumentando. Y el fiscal no se siente obligado, dice, si es que sale una resolución que puede ser algo administrativo, el fiscal dice, resuelvan con esas recomendaciones nomás. ¿Es una forma de lavar delitos eso? A ver, este es en temas de Contraloría, esta es la Contraloría de la cantidad, no de la calidad. Ya. Seríamos felices si hubiera sacado un solo informe y bien hecho. Que seguro habrán y existirán informes que estén bien hechos, no lo pongo en duda. Pero tenemos muchos casos, por ejemplo, en el caso de los DRUF, cuando dicen que no hay ningún tipo de responsabilidad penal y se ha demostrado que quienes entregaron los DRUF no cumplieron
con el 99% de las condiciones contractuales y que Contraloría diga que aquí no hay absolutamente nada, eso nos dice de qué nos sirve ese informe. Claro. Y revirtiendo un poco la forma de la pregunta, no es que el fiscal no se sienta obligado, sino que no está obligado. ¿Por qué? Porque él tiene una limitación. Él sí pudiera... Pero entonces no le puede reclamar el contralor al fiscal. Dice, yo he hecho, y ya la fiscalía no ha hecho. La fiscalía dirá, a mí me han llegado el informe, no hay indicios de responsabilidad penal, no puedo continuar. Algo que yo sí digo que puede hacer puede investigar. Lo que no podría hacer es procesar, porque necesita esa llave. Es decir, existe un candado cuya llave la tiene el contralor. Pero el contralor la lanza a sus espaldas hacia el río que tenga atrás y que el río se lleve esa llave para que nadie pueda procesar. Y sí, pues me gusta la frase, es una forma de lavar delitos, es una forma de protegerse. Y que nuevamente nos lleva al mismo punto, y no necesariamente repercute en beneficios económicos, sino en beneficios jurídico-penales, lo cual también es un delito y es una forma de corrupción. Pero en el caso de los DRUP que usted ponía como ejemplo, hemos visto que el cumplimiento del contrato, ya solo desde ahí uno diría, no hace falta ser ni el contralor ni nada para darse cuenta que si hay un incumplimiento en el contrato, hay terminación de contrato. Claro, lo curioso, por ejemplo, en temas... No hay un acta de entrega-recepción. Pongamos tema DRUP, pongamos tema Manduriaco, todos estos temas que son polémicos, tienen el gran problema que los mismos informes de Contraloría dan la razón a quienes denuncian estos hechos. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ojo, y esto es importante, a la conclusión del análisis de que se incumplió el contrato, de que hubo sobreprecio. Dicen, hubo sobreprecio. Y dicen, al final, indicios de responsabilidad penal, no. Es decir, es una contradicción. Todo el análisis que uno puede llegar de que hay incumplimiento no es inventado. Uno puede sacarlo de los mismos informes. Lo cual quiere decir que los informes, en cuanto al tema fáctico, están muy bien hechos. Es decir, es un buen trabajo. O sea que los funcionarios sí le están diciendo. Es decir, pero el que resuelve qué pone al final del informe no lo está haciendo. Esto se llama un error de inferencia. ¿Qué es el error de inferencia? Cuando la premisa... no sea un error, eso se llamaría sinvergüencería. Claro, a lo que me refiero es cuando la premisa 1 y la premisa 2 me llevan a una conclusión a la que no podía llegar. Y aquí la premisa 1 y la premisa 2 me dice conclusión, indicio, responsabilidad penal. Pero ellos tienen un error porque llegan a una conclusión totalmente diferente. Es decir, es una falta de lógica a todos los informes de Contraloría. ¿Se podrá, Felipe, en un cambio de gobierno pedir que lo primero que se haga es revisar todo lo actuado por la Contraloría para ver si es que eso que ha actuado y que ha dejado con este error de... ¿Cómo era que me dijo? Error de inferencia. De inferencia, iba a decir de indiferencia. De indiferencia con la realidad del país, ¿no? Pero a ver, este error podría ser revisado y replanteado como por un nuevo contralor, ¿se puede? O sea, yo creo... o ellos ya se han dado el lujo de dejar ahí enterrado eso. Yo creo que administrativamente debería buscarse el camino. Los abogados que hacen administrativo yo creo que podrían encontrar el camino. Pero esto nos llevaría a algo más, llevarles al campo penal a esos funcionarios. Pero no a los que hicieron el informe, porque no, pues al responsable. El contralor y las cabezas nos van a decir, un momento, ¿dónde dice que hice yo el informe? Hizo el analista 1, el analista 2. ¿Quiénes son los que reciben las órdenes de los de arriba? Ahí es el momento de decirles muy bien, aquí se ha encontrado esto, ustedes firmaron eso, y quienes estaban llamados a controlar y a fiscalizar los actos de sus subordinados son ustedes los que están arriba. Y ustedes también tendrán que responderme, porque yo aquí empiezo a encontrar algo, y es peculados que desaparece su posibilidad de perseguir porque hay complicidad de quienes están llamados a permitirnos perseguirlos. Y esas personas van a tener que responder, por ejemplo, por fraude procesal, siempre y cuando encaje. Que el fraude procesal es de inducir engaño al juzgador. Y se está induciendo engaño a muchas autoridades con la finalidad de que no puedan investigar. Pero les están liberando de responsabilidad. Y les están liberando responsabilidad. Entonces, este es el país de los candados, en los cuales las llaves los tienen otros, y los ciudadanos lo único que tenemos que hacer es contemplar esos candados, sonreír y fingir que nada ha pasado, o empezar a enfrentarnos a los candados. O sea, yo no quiero ni sonreír ni fingir, como dice Felipe, lo que quiero es que descubramos. ¿Cómo hacer entonces, Stalin, desde este punto de vista ya? Y yo le planteaba a Felipe, ¿se puede revisar los informes? ¿Una nueva autoridad podría ir a tipificar el delito para encontrar la responsabilidad de quienes hoy encabezan la Contraloría y la Fiscalía? Sí, por supuesto, pero más allá de eso, no solo los informes, también los casos. En el momento de cambio que se venga, van a tener que ser revisados muchos casos en este país.
casos decididos, Ya. aunque sea en última instancia, pero no importa cuyas que sean, sentencias sean groseramente ¿puede ser arbitrarias, impugnadas? cuyas sentencias sean Ya. groseramente arbitrarias, tienen que ser impugnadas y deben ser revisadas, tanto en materias constitucionales. Ya. Hay sentencias de la Corte Constitucional que lo que han hecho es blindar el proceso de destrucción de la división de poderes, la ley de comunicación, la aprobación del paso de las enmiendas constitucionales y una serie de sentencias más. ¿Cuánto en los temas penales? Ya. Y en los temas penales tenemos sentencias de gente que ha sido condenada por hacer ejercicio de su libertad de expresión, por hacer ejercicio de su derecho a la resistencia. Esa gente que ha sido condenada tendrá derecho para que su causa se revise. Y asimismo, hay casos que han sido cerrados, que han sido archivados, sin que exista un verdadero proceso de juzgamiento, ni siquiera de investigación. Hay casos donde ni siquiera se ha dado la investigación y han sido cerrados. El tema Manduriaco, por ejemplo, uno de ellos. El tema de los DRUF me parece que también. Entonces es necesario que, aunque hayan sido convalidados por los jueces, esas decisiones de archivo sean revisadas a posteriori. Pero constitucionalmente se puede, ¿no es un poco así como volver a darle una patada en una de las patas de la mesa a la justicia? No, o sea... sino que lo otro es configurar la impunidad y ya los veremos disfrutando de sus fortunas alrededor de la gente que ha trabajado. Siempre va a haber quien diga, aquí se está poniendo en peligro la seguridad jurídica. Siempre va a haber quien diga, aquí se está haciendo una cacería de brujas, ni lo uno ni lo otro. Cuando no han habido procesos verdaderos, sino apariencias de procesos, ya sea para sancionar a alguien o sea para exculpar a alguien, no se está atentando contra la seguridad jurídica. Uno. Se está y dos, más bien garantizando. Lo que se busca no es una cacería de brujas, sino que efectivamente la justicia opere. Si nadie está pidiendo que aquí salgan a declarar culpables y condenen a 100 años de cárcel o peor todavía a la picota a todo el mundo, sino que existan procesos debidos. Pero además, si todo el mundo ha cometido, es correcto que se les persiga. Pero que existan procesos debidos. Eso es... una cosa adicional en este punto, ¿qué pasa con las empresas que contrataron valiéndose de el tráfico de influencias, valiéndose del funcionario y que han logrado que la Contraloría no haga? Son empresas que además a nivel internacional no están gozando de la mejor... del mejor prestigio, diría, ¿no? Porque si alguien repartió la plata para el contrato que le dieron, es el empresario privado también, ¿no? Desde luego, en los procesos esto saldrá. Y mire usted que ya tenemos experiencias cercanas de cómo van saliendo estas cosas. Brasil, Argentina, son evidencia clara de cómo se producen estos entramados empresariales de la corrupción. Por Esto eso es lo que diría usted, la empresa criminal de las conjunta. Empresas criminales conjuntas. Esa es una forma de decir lo mismo que hemos dicho Felipe y yo acá, que lo ven así desde el derecho anglosajón, ven así a la empresa criminal conjunta como esta estructura organizada para cometer delitos, cualquiera que sean los delitos que se van a cometer. Bueno, ahí van a salir en los procesos justos, procesos objetivos, no cacería de brujas, pero sí procesos justos. Las apariencias de procesos que lo único que buscan es el archivo de la investigación de fiscalía no son tales. Felipe, ¿qué deberíamos entonces? Ensayemos un poco del Código Integral Penal para garantizar que no haya impunidad, para que la administración de la cosa pública sea más transparente, pero también para que los delitos en los que pueda incurrir el ciudadano común sean juzgados con más equidad y no que solo los más pobres, porque tampoco es justificación que a título de pobre delinca y tengamos menos dureza en el juzgamiento, ¿no es cierto? Claro, el tema principal es quitémosle presión a los jueces. No todos los jueces están del lado del poder. De hecho, si uno les pregunta a los jueces y a los fiscales, están hartos de ser presionados. Ellos expresan y dicen, ya no vemos la hora en que nos dejen en paz y nos dejen trabajar. Pero los jueces, obviamente... Pero algunos deben estar cómodos también. Unos deben estar cómodos, pero el tema es, cuando uno les quita presión y uno les da el respaldo, y el respaldo es un respaldo de si tú tomas una decisión justa, no te vas a ir, a más que cometas un error inexcusable y tengas que hacerlo. Vamos a tener una justicia diferente. Es decir, cuando pensamos en el 30S, lo primero que pensamos es que de los cientos de miles de policías que han sido juzgados, algunos han de ser inocentes. Pero con este régimen no pueden serlo.
Ya. Y no, bueno, en el caso del mayor Araujo, ¿no? No solo que ya le declararon inocentes, volvieron a iniciar un proceso para encontrarle culpable, y pese a lo culpable que le encontraron para configurar el intento de golpe y estas cosas, le dio un indulto al presidente, indulto que el propio mayor Araujo dijo: yo no le pedí. Así es. Lo primero es eso. Luego, el derecho penal muchas veces puede ser simbólico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con simbólico? Que únicamente son placebos sociales. Pongamos un ejemplo, el feminicidio. Cuando fue lo de Karina del Pozo, todo este acontecimiento, se hicieron estas organizaciones, o se hizo estas organizaciones de movimientos de mujeres para proteger a la mujer, y dijeron: vamos a tipificar el dar muerte a una mujer como un delito penal autónomo. Y con eso creyeron que iban a haber menos muertes de mujeres, lo cual es falso. O cuando hay muchos incendios forestales, lo que deciden es: vamos a tipificar el delito de incendio forestal. Como si el artículo del Código Penal podríamos arrancar la página, se convierte en un extintor de fuego y podemos apagar el fuego. Eso no es verdad. Entonces, el legislador también está jugando mucho con derecho penal simbólico. De decirle al Estado: mira, lo hemos puesto como delito. Mira, ahora el tráfico de influencias está penado. Y si no hay quien lo aplique, o si es que hay quien lo aplique, pero hay la orden de no aplicarlo, entonces vivimos de un régimen de derecho penal simbólico. Y el COIP, que es muchas veces muy futurista porque hasta se sanciona la clonación, y a veces es muy retrógrado porque se sancionan delitos que no deberían sancionarse, termina siendo simbólico, termina siendo una herramienta que podemos usar en casos concretos, pero en casos ya cuando se tornan políticos o realmente importantes, no hay quien los aplique. Y tenemos letra muerta y cabezas huecas. Deberíamos revisarlo completamente. Hay áreas que son importantes de revisar. ¿Se puede salvar algo de este Código Integral Penal? Yo no soy un opositor del COIP. Es decir, yo no estoy en contra del COIP. Yo creo que tiene sus virtudes y sus defectos. Los defectos muchas veces están en lo simbólico. Subamos la pena para que la población se sienta segura. Ahora el sicariato tiene una pena tan alta que no va a haber sicariato. No es verdad. Yo creo que la revisión está en las personas. Podemos tener el mejor código penal del mundo. Tenemos que plantearnos una corte y unos jueces diferentes. Absolutamente nada. No necesitamos que nuestros jueces tengan computadoras. Necesitamos que nuestros jueces tengan conocimiento. Tenemos muy buenos jueces también, pero tenemos muy malos jueces. O jueces que llevan años ahí porque han sabido tambalearse entre quien ostenta el poder. Entonces, tener una computadora y no tener un juez que la use son cosas tan opuestas que no nos sirve absolutamente nada. Por eso yo digo... Un juez en la tradición, sobre todo ancestral nuestra, que se sentaba en una banca de madera o en una lomita encima del quicuyo, es mucho más garantía que un juez con computadora, edificio nuevo e inteligente. Así es. Y una cosa adicional, que ese juez nuevo con computadora tiene que olvidarse de ser un mero aplicador de la ley. A veces uno dice: muy bien, el derecho penal no permite interpretación extensiva, sino es únicamente interpretación literal. Y yo siempre me sostengo, incluso la interpretación literal es interpretación. Podemos interpretar literalmente formas diferentes. Ahora, ¿el juez es un mero aplicador de la ley? Yo digo no, el juez tiene que ser más profundo. Aquí muchas veces debería incluso darnos formas de repensar la ley, ¿no es cierto?, en su sentencia. Es decir, el juez tiene que hacer doctrina, tiene que hacer jurisprudencia. Si la premisa de un asesinato es que A mate a B con veneno, pero se demuestra que, por ejemplo, no puso el veneno ahí de forma dolosa, el juez debe abstraerse un poco y empezar a pensar en casos también concretos, decir: muy bien, ¿cómo se dieron los hechos? Y no únicamente ver A mata a B, asesinato. Cuando se vuelven juez robots, tenemos este problema. Y otro, no hay gente que piense. Y un segundo problema también, la Constitución ahora es más fuerte que nunca en el tema que las resoluciones judiciales, en general públicas, pero principalmente las judiciales, deben estar motivadas. La motivación tiene que estar justificado lo que se hace. Pero eso más bien debería darnos garantías. Este es el régimen del acomode. Aquí no se motiva, aquí se acomoda. Porque el juez, cuando ya va con una predisposición, dice: muy bien, tengo que condenar, no importa lo que pase en juicio. ¿Cómo acomodo todo lo que pase para poder llegar a la sentencia que yo quiero llegar? Cuando debería ser al revés. Después de todo lo que ha pasado, voy a reflexionar, voy a entrar a mi foro interno y voy a decidir qué hacer en ese momento. Entonces, no tenemos motivación en sentencias, tenemos sentencias acomodadas a pretensiones particulares, que no debería suceder. Stalin, entonces, ¿qué plantearíamos? Acaba de reconocer Felipe que sí,
primero que no es un opositor como tal, sino que cree que, como toda obra humana, ¿no? Hay que irla trabajando nuevamente. Sí, yo tampoco soy un opositor del código. Creo, de hecho, que hizo una interesante tarea de actualización que era una deuda pendiente con el código de antaño, que era un código bastante anacrónico. Pero sí creo que hay cosas fundamentales, que creo que en la esencia, en la estructura, es un código punitivista que es contrario al principio fundamental de intervención mínima penal. Creo que es contrario a los principios de taxatividad que son característicos del derecho penal. Creo que permite demasiada apertura y vaguedad de las normas, y eso permite que los jueces hagan lo que Felipe acaba de decir, porque en un sistema donde los jueces no motivan, sino que hacen plastilina con sus argumentaciones, entonces cualquier cosa se puede esperar y los resultados más inéditos son posibles con las sentencias judiciales. Entonces creo que esas características necesitan ser revisadas de manera integral. Sí, lo otro es un trabajo interesante de actualización que medianamente se lo ha hecho, tampoco creo que se lo hizo completamente. Por ejemplo, desaparecer el tema del error de prohibición por la voluntad o por el prejuicio que se tuvo al momento de hacer el veto de que ese error desaparezca del código, de la manera en la que estaba concebido el código, es haberle mutilado una parte muy importante. No quiere decir con esto que los jueces no puedan aplicarlo, no deban aplicarlo, tienen que hacerlo. Pero claro, siempre se encontrarán uno con jueces que dicen, es que como se lo excluyó, como no se permite esta posibilidad, no lo voy a aplicar. Y ese es el tema. O sea, vamos a hacer un trabajo de actualización. Llegamos a que los jueces tienen la llave también. Y luego algo adicional, los códigos penales tienen que ser códigos que deben ser ampliamente debatidos. No pueden ser elaborados. Pero además fueron votados por paquetes. Así es, y no pueden ser elaborados por un cenáculo de iluminados, ni tampoco pueden ser elaborados y aprobados por gente que desconoce de la práctica jurídica. Por lo menos que escuchen a Tiene que abrirse un amplio debate para que los destinatarios de esas normas, jueces, fiscales, abogados y la ciudadanía en su conjunto, y las universidades también. Miremos cuáles son efectivamente los delitos que esta sociedad considera que deben existir. Porque, como decía Felipe hace un momento, que nos vengan a decir que hay un delito que es imposible en este país, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, los delitos, para cumplir ese requisito de mínima intervención penal, tienen que ser producto de este diálogo. En esta sociedad, de esta época y en esta geografía específica, ¿cuáles son las cosas que más nos repugnan? ¿Cuáles son los bienes jurídicos que más queremos proteger? Y entonces las conductas que se van en contra de eso, solo a esas, una lista acotada de esas cosas, digamos que son delitos. Además, para que el sistema funcione con eficacia. Porque de lo contrario tenemos una gran cantidad de cosas que no vamos a poder perseguir nunca y perdemos de vista los que sí son importantes. Si diríamos que esta metida de mano a la justicia sirvió ¿para qué? Para mejorar los edificios, para comprar computadoras para los jueces, elevarles los sueldos que sí les han elevado, son gente que gana más o menos bien, diría yo, para un país como el nuestro, acercar la justicia, como le escuché decir una vez a un defensor de esto, al ciudadano, y eso significaba ponerle casi el edificio del juzgado en el barrio de uno. ¿Qué valoraría Stalin usted? La metida de mano a la justicia lo que ha servido es para romper la división de poderes, claramente. Y eso tiene consecuencias funestas en todo sistema jurídico. Y recuperarse de eso cuesta décadas. Así que es eso, ha servido para disciplinar a los jueces desde el poder. Y eso es inconcebible. Ha servido para que exista... ¿Ni siquiera escogimos a los mejores jueces? No sé, los procesos están ahí, habrá que mirar después, habrá que hacer ¿Se podrá revisar eso? ¿Cómo fueron esas designaciones? Habrá que ver. Pero en todo caso, más allá de la manera en la que es importante la forma en la que se eligen a los jueces, pero más importante es dejarles, liberarles de presión y dejarles que ejerzan para que se manifiesten en sus actos. Pero si hay un comisariado político desde el cual se emiten disposiciones a las que los jueces deben acogerse, pues entonces hemos roto la división de poderes. Felipe, ¿qué rescataría usted de esta metida de mano? ¿Valió la pena? ¿No? ¿Qué nomás nos queda por hacer entonces? Yo creo que es una metida de cuerpo completo, más que de mano. No metieron la mano, se metieron ahí. A nosotros nos han ofrecido muchísimas cosas. Una de esas era que la metida de mano, que era per se una cosa aberrante, iba a ser temporal, mientras dure el Consejo, la Judicatura en transición. Y ha durado hasta el día de hoy. Y digo de cuerpo completo porque es de cuerpo completo. ¿Qué nos ha dejado? Una infraestructura digna. Sí. Pero digo una infraestructura digna de cabezas huecas.
Y yo siempre digo que no existe nada más fácil en el mundo que ser honesto. No hay nada más fácil que ser honesto. No sé por qué a algunitos les cuesta tanto. Les cuesta tanto y reniegan tanto de eso. De hacer lo más fácil que tienen. A los jueces, ¿qué les podríamos decir, Felipe? ¿Cómo se sacuden de este tutelaje y no solo defender el puesto, sino ser jueces? A los jueces yo seré incluso un poco más duro con los que hay que ser duro. Y les diré que, que tienen primero que ser dignos. Y ser dignos no es cuidar un sueldito. Ser dignos es llegar a sus casas y ver a sus hijos a los ojos porque hicieron las cosas bien. Yo no sé, yo creo que un 90% de los jueces no pueden ver a sus hijos a los ojos por cómo han actuado. Pero están cómodamente sentados. Y esto de estar cómodamente sentados dice muy poco de lo que ellos son como seres humanos y profesionales. El decir, yo hago lo que me ordenen porque me pagan y me aseguro un puesto, es lo más indigno que uno puede ser. Y nuestros jueces han perdido en su mayoría la dignidad. Por supuesto que hay sus excepciones y personas íntegras que no se dejan presionar por nadie, que normalmente son castigados. Son castigados. Y cuando vemos que se rebelan ante el aparataje de poder, normalmente son destituidos o son degradados a cargos menores. Es decir, de castigo les mandan a otra provincia, lo cual no es ser malo ser juez de provincia, pero si vives en Quito, te mandan a la Amazonía, en la cual cambian incluso tu realidad y forma de vivir, y existen castigos. Con lo cual intimidan a los jueces, aún rebeldes que quedan, y les dicen, si te rebelas, esto te pasa. Entonces sí tenemos una comunicación de sanciones administrativas a quienes se rebelan. Se nos fue el tiempo, son ya la 1 de la tarde, y quiero agradecer tanto al doctor Stalin Raza como al doctor Felipe Rodríguez, que ustedes ven, las razones por las que uno puede invitarles a conversar son más que evidentes después de este diálogo que hemos tenido. Esperamos poder seguir reflexionando sobre algunos temas jurídicos, hacer un seguimiento a los que están en debate público, y que claro, esto nos debe invitar a pensar a que en este año electoral nosotros vayamos planteando las necesidades que tiene la sociedad para aquellos que quieren gobernar el Ecuador, cosa que se agradece que quieran hacerlo siempre y cuando se cumplan determinados requisitos y requerimientos para los que han de querer gobernarnos. Nuevamente gracias Felipe, gracias Stalin. Este programa lo podrán encontrar ya a partir de las 3 de la tarde para que lo revisen, podamos volver a discutir estos temas. Gracias a los radioescuchas que nos han seguido en directo, y una especial mención a la Universidad George Washington, que hoy nos habían anticipado de escuchar este programa sobre el tema del Código Integral Penal. Con ustedes nos estamos encontrando el día lunes. Buenas tardes.